todavía no nos conoce, no ha estado en las capacitaciones anteriores, mi nombre es Ignacio Blemetti, estoy junto con Felipe Ganucci, Denisa Osmendia y Pablo Iurzu. ¿Sí? Falta Maximiliano Vita. Todos somos meteorólogos ya con varios años de experiencia en la materia y conformamos el equipo de meteorología de Subsecretaría de Emergencias de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, como les decía, tormenta severa. ¿Vale? En esta clase vamos a hablar de la definición de tormenta severa, de los fenómenos asociados y dentro de cada fenómeno una definición de cada uno, cómo se originan, cómo se pueden observar, qué características tienen, qué tan frecuentes son. Impactos del cambio climático, esto lo vamos a hacer muy breve, ¿sí? No somos expertos en cambio climático, vamos a dar un pantallazo. Después pronóstico y sistema de alerta temprana, ¿sí? Cómo podemos prevenir, cómo podemos prepararnos ante este tipo de fenómenos. Herramientas de vigilancia y seguimiento, una vez que ya tenemos el fenómeno presente o estamos a punto de empezar a verlo, cómo podemos hacer para vigilarlo, seguirlo y ver cuándo llega a nuestro municipio. Y por último vamos a repasar esto de la fake news en la meteorología. Si mal no recuerdo, lo vimos también en la clase pasada. Eh, Nada, es algo que cada vez se hace más frecuente con esto de las redes y está bueno tenerlo presente. Y es muy cortito, muy breve, pero es una buena herramienta para practicar y poder identificar cuando son noticias falsas. Bueno, arranca Feli, creo. Sí, Arranco. Sí, ¿se escucha bien? ¿Todo pero perfecto? perfecto. Bárbaro. Bueno, ahí como les adelantaba un poco Ignacio, vamos a ver primero un pequeño repaso sobre los fenómenos asociados a las tormentas severas, eh, qué es lo que podemos llegar a encontrar y a qué es lo que apuntamos en general cuando hablamos de este tipo de eventos. Eh, Entre ellas encontramos, bueno, el granizo, las lluvias intensas, los vientos fuertes, los tornados son los temas que vamos a ir viendo acá brevemente. Vamos a ver un poquito de cada uno. Si puedo avanzar, sí. Ahí está. Bueno, primero el granizo, que siempre está asociado a este tipo de nubes, que son esas famosas nubes de tormenta, cumulonimbus, superceldas muchas veces. Son nubes que tienen mucho desarrollo vertical, o sea, que tienen mucha altura en la atmósfera, puede llegar hasta los 10, 12 kilómetros de altura, y en su interior tiene movimientos ascendentes muy fuertes, que lo que hacen es permitir que las gotas se vayan enfriando, cuando suben y se enfrían, se congelan. Después, por su propio peso, precipitan y después nuevamente las corrientes ascendentes hacen que suba de vuelta y el agua que se le vaya adhiriendo va a aumentar, haciendo que aumente su tamaño hasta que ya la nube no puede contenerla y con el peso que tiene, ese granizo, esa precipitación congelada, cae y bueno, y es muy peligrosa. Es importante saber que está asociado a este tipo de nubes, porque muchas veces se preguntan el granizo de dónde, digamos, a qué fenómeno responde, y bueno, tiene que ser estas nubes que tienen justamente esta capacidad de recircular en su interior. Ahí estamos viendo un dibujo medio bastante esquemático, pero tiene la capacidad de recircular estos pedazos de hielo en el que se precipita, se le adhiere el agua porque está por encima, o sea, por sobre los 0 grados. Después, una vez que sube, ese agua se congela, después baja, se le adhiere de vuelta, y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso hace que sube el tamaño. Ahí pusimos un ejemplo de una registrada en Carlos Paz, no me acuerdo qué año fue, pero no fue hace tanto. 442 gramos, 18 a 23 centímetros de diámetro. Imagínense el riesgo
que eso implica. Nosotros en general cuando hacemos pronóstico decimos si se espera granizo pequeño o de gran tamaño. Y eso es importante porque el granizo pequeño en general no genera ningún tipo de complicaciones, más allá, digamos, alguna molestia, pero no genera daños estructurales. En cambio, el granizo ya de gran tamaño puede generar mucho más daño. Otro fenómeno asociado a estas tormentas severas son las lluvias intensas, que pueden producir acumulados en poco tiempo, grandes acumulados en poco tiempo. Lo importante de esto es saber el concepto de la tasa de precipitación, que es un concepto que repasamos siempre, creo que en cada uno de nuestros talleres, que es importante tener en cuenta, porque a veces no es tan importante el acumulado general, sino el tiempo en el que ocurre. Tal vez 20, 30 milímetros que si caen durante todo un día, no producen ningún tipo de complicación. Si esos mismos 30 milímetros caen en 10 minutos, producen anegamientos que pueden complicar mucho las cosas. Por eso también es importante tener en cuenta el tiempo en el cual se van a desarrollar y la intensidad en la que se va a dar la precipitación. Si tenemos 100 milímetros, la contracara, si tenemos, por ejemplo, dicen, bueno, va a llover 100 milímetros, vos decís, bueno, listo, complicadísimo. Pero si esos 100 milímetros se extienden en 1 o 2 días y llueve de forma pareja, por ahí no generan tanta complicación como 50 milímetros que llueven en 20 minutos, media hora. Otro fenómeno para considerar son los vientos fuertes. En este caso vamos a ver dos tipos de vientos asociados a dos tipos de fenómenos, que son los frentes de ráfaga y los tornados. Porque son conceptos que tal vez no están como muy claros, entonces vamos a repasar. Porque, digamos, vientos fuertes ya todos más o menos conocemos el concepto, pero por ahí no tanto el origen de los vientos fuertes. El frente de ráfagas, que es algo que a veces se nombra, no muchas veces se explica, son como líneas que se forman por delante de las tormentas, nacen en la zona de tormentas y después se mueven de forma mucho más rápida que la tormenta. Seguramente ustedes hayan presenciado en algún momento cuando saben o ven que está viendo una tormenta, por ahí sienten un frío, una rotación de viento, un frío, ráfaga intensa, bastante antes de que se produzcan la tormenta en sí, las precipitaciones y todo el resto de los fenómenos asociados. Bueno, eso muchas veces responde a un frente de ráfagas, que es justamente cuando se forma la tormenta, se forma como muchas veces como aire frío que desciende rápidamente, entonces se desprende, porque al avanzar tan rápido se desprende la tormenta y va por delante. Vamos a ver, creo que una imagen ahí a continuación, sí. Hay una imagen de radar en un cierto momento, que se puede ver más claramente en la imagen del centro, se ve como una línea bien, bien finita, de color como un verdecito un poquito más intenso, que es justamente el frente de ráfagas. Es importante porque muchas veces este frente de ráfagas es el que produce más daños, porque los vientos son muy intensos y muy repentinos. Entonces es importante tener en cuenta no solo la formación de las tormentas, sino la probabilidad de que se desprendan de estas tormentas un frentecito de ráfagas. Y como ven, no es tan fácil distinguirlo en una imagen de radar, tienen que prestar bastante atención. Por ahí se lo distingue más por la forma característica y por los ecos que tienen. Pero bueno, hay que también saber distinguirlo. Pero bueno, justamente cuando se forma la tormenta, ahí presten atención que capaz que se pueda llegar a formar y ahí lo pueden llegar a distinguir. Bueno, otro fenómeno muy, muy conocido son los tornados. En Argentina ocurren muchos tornados, de hecho es uno de los
de los países donde más ocurren este tipo de fenómenos. Creo que después de Estados Unidos estamos ahí. Es importante un par de cosas con respecto a los tornados. Lo primero es que son, digamos, tienen muy corta duración, ocupan un lugar muy pequeño y son muy, muy difíciles de pronosticar. Generalmente se asocian a un tipo de nubosidad que se llama superceldas, y por ahí, ese tipo de nubes o ese tipo de tormentas sí se puede ver, se puede distinguir en un radar, se puede llegar a pronosticar la probabilidad de ocurrencia de esa nubosidad o de esas tormentas severas, pero el pronóstico de los tornados es muy, muy, muy difícil. En Estados Unidos, que es el país más avanzado por ahí en esa materia, lo pronostican con minutos de anticipación, y muchas veces esos pronósticos están mal, o sea, son falsas alarmas. La gran mayoría son falsas alarmas. Con lo cual, ¿esto por qué lo decimos? Porque muchas veces se juega con el miedo de la población y se generan muchas noticias falsas, estas fake news que dicen, bueno, va a haber tornados, se espera tornados. Si alguien les dice que les pronostica un tornado, esa noticia es falsa, ya se puede descartar. Pero sepan que sí puede ocurrir, pero bueno, están justamente asociados a este tipo de superceldas, este tipo de tormentas particulares. Quiero decir algo más respecto a los tornados, perdón. Sí, ¿El tornado es o no es? O sea, el tornado es una nube tubular que tiene forma cónica, que toca el suelo o el mar, va a tener distinto nombre, tornado, tromba marina, pero ¿es o no es? No existe la cola de tornado. No existe la cola de tornado. Es la nube tubular, cuando toca el suelo, es tornado o es tromba marina, si no, no es cola de tornado, no. Lo digo porque es un término que se usa habitualmente mucho y está errado. gracias. Sí, Sí, siempre insistimos con eso. por ahí agrego otra cosita. Tengan en Sí. cuenta que cuando tenemos tormentas severas, un frente de ráfaga puede ser muy, muy intenso, y a veces hay desastres o hay impactos importantes por viento, y uno tiende a decir, bueno, fue un tornado porque mirá la intensidad que tiene. Bueno, no necesariamente tiene que ser un tornado para volarte un montón de techo de casa y tirar abajo un montón de árboles y columnas. Los frentes de ráfagas pueden llegar a tener intensidades muy altas, ¿sí? Arriba de los 200 kilómetros por hora. Casos poco frecuentes, pero pueden llegar. De hecho, ¿qué fue? 170 kilómetros por hora fue ese frente de ráfagas que afectó a AMBA, por ejemplo, en diciembre, me parece. El de Había otro. diciembre, Sí. 135, 140 kilómetros por hora. Bueno, Sí, creo que hubo como una ráfaga que se fue hasta 170. Sí. Puede llegar a tener intensidades muy altas, por lo cual, para asociar los impactos a un tornado se hacen estudios, ¿sí? O se detecta visualmente la columna rotante, o si no, tiene que ir personas que conocen del tema a analizar realmente a ver si fue o no fue un tornado, o si fue una ráfaga, ¿sí? No asociamos directamente vientos muy, muy intensos a tornados, sino que también pueden ser frentes de ráfagas tranquilamente. Bien. Sí, como decía Ignacio, si no se ve, o sea, hay que hacer un diagnóstico. Ahí hay una imagen ahí a la derecha donde se ve como el recorrido del tornado. O sea, se perita y ahí tienen que ver que haya rotación, que los destrozos se causaron en una cierta dirección. Digamos, es mucho más análisis que decir, listo, fue un tornado porque fue viento fuerte. Bien, importante. Bueno, importante también la escala, las diferentes escalas de tiempo y del espacio de los fenómenos. Esto es muy importante y siempre tratamos de hacer hincapié en esto,
porque permite rápidamente diferenciar entre noticias que mezclan cosas o entre información falsa que mezcla distintos tipos de fenómenos, o sea, de intensidad, no de intensidades, perdón, de escalas. Porque, por ejemplo, como le decía recién, el tornado. El tornado es algo que tiene muy poca duración y muy poco, tiene una escala de espacio muy pequeña. Ocupa 100, 200, 1 kilómetro como mucho de diámetro y dura muy poco. Entonces, asociarlo a, por ejemplo, un fenómeno que tiene una escala mucho más grande, por ejemplo, no sé, cambio climático, está mal. Es mezclar cosas totalmente distintas. Digamos, viendo directamente este gráfico ya lo pueden distinguir. Y muchas veces se dice, bueno, debido al cambio climático, mañana va a haber una tormenta fuerte. O un tornado va a estar asociado a, no sé, un ciclón tropical. Entonces, bueno, directamente con esta escala podemos distinguir los distintos tipos de fenómenos que afectan en de distinta escala espacio-temporal. Por ejemplo, el niño, también otro fenómeno del que se nombra mucho, es un fenómeno que por ahí dura un año, dura todo un año. El niño por ahí determina que en ciertas áreas va a llover un poco más que en otras. Por contraparte, la niña produce sequías en grandes partes, pero eso es en un periodo de tiempo muy extenso. No es que va a llover pasado mañana porque hay niño. O sea, niño aumenta un poco la frecuencia de las lluvias, pero no está directamente asociado a los fenómenos que van a ocurrir en el corto plazo. Entonces, bueno, eso. Este grafiquito simple ayuda mucho a eso, a distinguir. Bueno, ¿cuánto dura cada fenómeno? ¿Cuánto dura y qué espacio ocupa? En general, el niño, por ejemplo, es un fenómeno más de escala global, y así a medida que nos vamos achicando en tiempo, llegamos a estos tornados, tormentas, como más chiquitos. Creo que eso es todo. No sé, en cada uno de los fenómenos después los podríamos ubicar en cada uno de estos. Creo que hay algo de cambio climático más adelante que también tiene que ver con esto, que también es a largo plazo. Ahí va, justamente. ¿Querés, Igna, retomar con lo del cambio climático? Pasar a vos si querés, Feli, y Dale, la dale. charlamos un poquito. Pusimos esto de la parte de los impactos del cambio climático justamente porque uno de los pronósticos que se observa es una tendencia a mayor frecuencia de tormentas severas. ¿Cómo funciona esto? Hay miles de científicos estudiando el clima, es un área de la meteorología, y en especial el cambio climático. O sea, para eso hay que ver qué viene pasando desde siglos atrás, ¿sí? En nuestro clima, cómo va cambiando de forma natural, porque el clima siempre va cambiando, hay registros, digamos, de cientos y cientos de años cómo fue evolucionando, pero por otro lado, cómo va cambiando por efecto del humano, por efecto antropogénico, que es hoy en día lo que se fue viendo, lo aceleró mucho el cambio climático. ¿Sí? Lo que era el cambio climático natural, el efecto humano, ¿sí? De los procesos que fue generando, aceleró muchísimo el cambio climático. Y con eso lo que se hicieron muchos estudios y se generaron modelos climáticos que lo que hacen es, funcionan algo similar a cómo funcionan los modelos que usamos para ver si llueve dentro de 5 o 6 días. ¿Sí? A esas páginas que por ahí ustedes entran al celular, que miran el pronóstico a 5 o 6 días, simplemente es un modelo computacional que uno le pone los datos de ahora, ¿sí? Lo de las observaciones de todo el mundo, le pone imágenes de satélite, imágenes de radar, lo procesa en una supercomputadora y nos dice
qué es lo que puede pasar. En esa supercomputadora obviamente están todas las leyes que afectan a la atmósfera, ¿no? Físicas, químicas, y tiene en cuenta todo eso. Ahora, para el cambio, para el clima también hay modelos que funcionan algo parecido, como le decía, donde se le inyecta todos los cambios naturales que fueron pasando, se le inyecta cómo va evolucionando distintos gases que afectan al cambio climático, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es muy conocido, cómo va cambiando todo eso, y en base a eso ese modelo nos indica cómo puede evolucionar de acá, por ejemplo, a 10, 20 o 100 años. Eh, Teniendo en cuenta eso, una de las cosas que se observa dentro de lo que sería la provincia de Buenos Aires, esto es información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que tendríamos una tendencia a que las lluvias sean cada vez mayores, principalmente en todo lo que sería la costa del Atlántico de toda la provincia de Buenos Aires, toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires. También, bueno, el noreste del país y toda la zona costera de la Patagonia. Pero en lo que nos incumbe a nosotros en provincia de Buenos Aires, habría una tendencia a una mayor probabilidad de que las lluvias sean más frecuentes, sean mayores. Perdón, no más frecuentes, sino mayores. En general, lo que se está viendo a nivel mundial es que la frecuencia de lluvias va a ser menor, pero la intensidad de las lluvias es probable que sea mayor. Eso nos trae dos problemas, como vimos en la clase pasada, cuando hay sequía, ¿sí? O hay menor frecuencia de lluvias, la tierra va perdiendo poder de absorción. Entonces, de repente, si tenemos una época medio seca, la tierra se endurece, pierde poder de absorción, y después, si llueve medio de golpe, lo que hace toda esa agua, en vez de ser absorbida por la tierra, va escurriendo por la superficie. Y ese es un problema porque obviamente es más factible que genere inundaciones, anegamientos, corrientes de agua por la superficie. Por otro lado, también hay una tendencia a mayor frecuencia de tormentas severas, ¿sí? Bueno, regiones más inundables por el aumento del nivel del mar, mayores temperaturas. Fíjense que esta es una anomalía de temperaturas medias a nivel país, ¿sí? De 1961 a 2022. Fíjense que eran anomalías negativas, o sea, eran en general más bajas de lo normal, podríamos definir así como anomalía, y desde, bueno, acá no veo el año, no logro ver el año, pero ya al menos desde hace 30 años viene escalando y viene siendo en general anormalmente superior, ¿sí? La temperatura media a nivel país. O sea, eso se consideran todas las temperaturas de todo el país y se busca el valor medio de todas esas temperaturas. No sé si quieren agregar algo, chicos. No, creo que eso está. O sea, la temperatura es uno de los combustibles de las tormentas. Entonces eso hace que está directamente asociado a que las tormentas tengan más intensidad y sean cada vez más, eso, más intensas y más severas. Algo que se puede tener en cuenta de eso es que, como bien dijo Ignacio, los registros de lluvia a grandes rasgos no sé si van a ser tan distintos. Lo que sí va a pasar es que vamos a tener periodos más secos y de repente eventos de lluvias muy intensas a ciertos días, ¿no? Los eventos de tormentas intensas van a ser más frecuentes. Entonces lo que pasa se estima es que al tener un periodo más prolongado de estación seca, ¿sí? Por ejemplo, sin lluvias, los suelos se van a secar y de repente vamos a tener algún evento de tormenta severa, lo cual va a tener mucha carga eléctrica. Entonces también eso nos aumenta, ya se está probando que se aumenta la frecuencia de potencial de riesgo de incendios para estas cuestiones, porque vos tenés, digamos, en un mes llueven 300 milímetros, pero si en vez de lloverte distribuidos durante todo el mes, te llueven en 2 o 3 días del mes. Durante el resto del mes vos tenés todo el suelo seco y el día de la tormenta es muy intensa con mucha actividad eléctrica. Eso
al tener el suelo tan seco, la descarga eléctrica te favorece o te aumenta el riesgo de que aparezcan incendios forestales en el campo. Entonces, eso es otro fenómeno medio secundario del impacto de esto, es que al concentrar el agua en solo un evento, te queda el resto del mes seco. Entonces, cuando aparece esa tormenta, al tener el suelo seco, te genera un riesgo mayor de incendios en la zona. Eso como para tener en cuenta. Bien. Tocan. Ahora, Denise. Sí. ¿No? ¿Pasás vos, Feli, o comparto yo? ¿Compartís? Mejor. Dale. Así no. Si tienen preguntas, nos pueden abrir el micrófono directamente o pueden preguntar por el chat, ¿sí? O pueden preguntar al final, como quieran, pero no duden en preguntar, levantar el micrófono, escribir por el chat, no hay problema. Y a lo último, obviamente, va a haber un ratito ahí de consultas. Bueno, se está viendo, ¿no? Perfecto. Genial. Entonces ahora lo que vamos a ver son los pronósticos y las alertas para estas tormentas severas, dónde obtenerlos y cómo interpretarlos. ¿Sí me deja? El sitio web del Servicio Meteorológico emite hace un par de años alertas, tiene un sistema de alerta temprana. Acá está la página del sitio web del Servicio Meteorológico, y también hay una aplicación, que la aplicación es muy útil porque se lleva a todos lados y se le puede poner notificaciones respecto a lo que a cada uno le interese, sean alertas o avisos a corto plazo, que ahora vamos a ver lo que es. Hay distintos productos oficiales, como dije recién, respecto a lo que es el sistema de alertas tempranas o respecto a lo que son los pronósticos convencionales. Los pronósticos convencionales los vamos a tener presentados en este formato. Son a varios días y en los primeros 2 días vamos a tener madrugada, mañana, tarde y noche con los pronósticos. Y después tenemos lo que son dentro del sistema de alertas tempranas, respecto a lo que es tormentas severas, porque además están las advertencias, solamente vamos a tener alertas y avisos a corto plazo, que los avisos a corto plazo son los que están del lado izquierdo. Sí. Las alertas, voy a contar un poquitito de lo que son las alertas. Las alertas son para ciertos tipos de fenómenos. En este caso lo que nos va a interesar más que nada son las alertas por tormentas. También vamos a tener alertas por lluvias y alertas por viento, pero en el caso de las tormentas va a venir todo integrado. O sea, vamos a tener la cantidad de lluvia que puede precipitar y la intensidad que pueden llegar a alcanzar los vientos con las ráfagas en la misma alerta, porque van a ser relacionados con las tormentas. Y estas alertas se sacan a 3 días, a 72 horas, se saca 24, 48 y 72. Y se van a actualizar de forma rutinaria a las 6 de la mañana y a las 18 horas. Esto quiere decir que en el medio no voy a tener más actualizaciones, no. Si llega a haber algún cambio importante, voy a tener actualizaciones. Y además, en este tipo de tormentas, lo que vamos a tener también son los avisos a corto plazo. Los avisos a corto plazo son avisos para pronóstico muy inmediato, tienen duración 1, 2 o 3 horas como máximo. Se van a hacer sobre áreas donde efectivamente tengamos la tormenta y esas tormentas se puedan observar en el radar, y se va a explicitar un poco más qué es lo que va a estar sucediendo. Que puede haber granizo en esa zona, o sea, la zona va a estar recuadrada así con un rectángulo, me sale la palabra, un polígono rojo. Dentro del área van a estar los diferentes fenómenos que pueden estar asociados, sea viento, sea lluvias intensas, sea granizo, sean tormentas. Y en los radares se va a poder observar también el mismo recuadro, pero con un color naranja a medida que va transcurriendo el evento. Respecto a las aplicaciones, también tenemos de alertas, también tenemos la aplicación Meteorología Argentina, no solamente el ente oficial, que sería el Servicio Meteorológico, que es quien lo emite. Después también tenemos la aplicación de Meteorología Argentina, que retransmite las alertas que salen desde el Servicio Meteorológico. Esta aplicación está buena, se puede tener de forma
gratuitas, está la gratuita y está la parte paga, pero la forma gratuita se puede tener en el celular. Y en el mismo celular se pueden observar las alertas, les va a saltar acá arriba. Por ejemplo, en este caso no había avisos, pero sí había alertas. Entonces, cuando uno ingrese ahí, va a poder ver la alerta respecto de qué fenómeno es y a su vez va a tener una explicación más larga de lo que es la alerta de cuándo sería y una línea del tiempo que les va a decir en qué momento va a estar afectado. Obviamente, y no lo dije, las alertas, el sistema de alerta temprana tiene un sistema semáforo, va a ir desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el naranja. Cada uno va a tener diferentes importancias, no quiere decir que una sea más importante que otra, pero por ejemplo la alerta roja, sí, una es más importante que otra, o una afecta más que otra. Las alertas rojas están más bien destinadas para lo que son desastres y hay muy pocas por año, y después tenemos las alertas amarillas y las naranjas. Cuando está todo verde, significa que no hay ninguna alerta. Para recibir, por ejemplo, también las alertas y los avisos a corto plazo, que es lo que dije recién, los avisos a corto plazo son esos avisos que son a 3 horas y que se emiten una vez que ya la tormenta se puede visualizar en el radar. Vamos a estos 3 puntitos que está acá arriba y ponemos visualizar avisos, visualizar alertas y se van a recibir alertas debido a relacionadas con la ubicación que está cada uno. En la aplicación del servicio meteorológico también se puede hacer. Uno ingresa y en los 3 puntitos de arriba puede poner los lugares que le interesan. Pueden buscar la ciudad, sí, busca la ciudad y en el menú arriba activa las notificaciones para cada lugar que les interese, cada ciudad, municipio que les interese. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continúo. Respecto a los pronósticos, también tenemos otro tipo de sitios que se pueden usar para los pronósticos, no solamente el oficial, que es el del servicio meteorológico, y que es en el que estaría bueno que ustedes vayan a buscar la información allí, o que sea información replicada del servicio meteorológico, porque no deja de ser lo que es oficial. También tenemos distintos tipos de pronósticos, en WinGuru, en AccuWeather, el Windy. Estos son modelos meteorológicos que lo que hacen, como dijo Ignacio recién, toman los datos de las estaciones meteorológicas, toman imágenes satelitales, imágenes de radar y los hacen correr en una supercomputadora y después dan resultados. Estos resultados que dan son puramente numéricos, puramente computacionales y no siempre vamos a tener datos certeros. Respecto a lo que es la incertidumbre, vamos a estar hablando. ¿Por qué me refiero a esto? Acá no hay ninguna mano humana, no hay ningún pronosticador, ninguna experiencia, sino que es puramente, se meten los datos y sale un resultado. Entonces, lo que ustedes tienen como pronóstico en el celular, el del celular, no hablo de la aplicación del servicio meteorológico, el del celular es esto. Es un modelo numérico que me va a estar dando información, que de hecho, por ejemplo, en el Windy podemos comparar varios, y no siempre van a estar dando igual, ¿no? Según la situación, o sea, según la situación vamos a tener una diferencia en este tipo de pronósticos. ¿Por qué es debido a esto? Por ejemplo, este era un pronóstico con distintos modelos para Bahía Blanca, para el 24 de marzo del 2021, y si uno observa, al principio son distintos modelos, o sea, si bien está sacado de la misma página, que en este caso es el Windy, son distintos modelos, es el europeo, el GFS y el ICON. Y si uno observa los primeros días más o menos como que da parecido, pero a medida que uno avanza, se va teniendo más imprevisibilidad en lo que uno puede llegar a observar respecto a tormentas. Por ejemplo, me está dando que voy a tener tormentas, todo lo que es violeta es tormentas del tipo, sí, lluvias del tipo convectivo, tormentas.
me está dando tormentas hasta el domingo y, por ejemplo, acá ya no estaba dando las tormentas. Entonces, ¿qué es importante? Que los pronósticos los primeros días van a relativamente coincidir. No pasa siempre, pero pasa habitualmente. Y a medida que transcurren los días, a medida que transcurre el tiempo, esos pronósticos son cada vez más distintos entre sí porque los modelos son diferentes entre sí. Las primeras partes son parecidas porque es el momento en el que ingresan los datos y los datos son todos parecidos. Entonces, cuando nosotros ponemos que hay incertidumbre respecto a una tormenta, un evento, un fenómeno específico, nos estamos refiriendo a esto, a que todavía no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar o cuánta probabilidad de que ocurra eso tenemos. Acá esto es lo que les decía antes de el ACP, que el ACP les va a aparecer así recuadrado con naranja. Y si ustedes observan, bueno, esto ahora lo va a hablar mejor Pablo respecto a lo que es las herramientas que tenemos. Por ahí algo Sí. para agregar de la imagen anterior, es que también la incertidumbre espacial de lo que vaya a suceder. En este caso, en el radar, en la imagen que tenemos a la izquierda, en un radar de Mar del Plata, se ve granizo grande en Mar del Plata, o sea, se registró granizo grande en Mar del Plata. Ahora, es posible que nosotros podamos decir, bueno, ojo que para mañana a la tarde van a tener granizo grande en la zona de Balcarce, Miramar y Mar del Plata. No. Podemos definir un área un poco mayor, por ejemplo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y de ahí es donde se da y donde no se da. Fíjense, en este caso, en el radar se están viendo todo lo que se ve en negro, no hay nada, ¿sí? Después empiezan los colores rojos y blancos de donde están las tormentas severas, donde están pasando. Fíjense que, por ejemplo, en Ayacucho no pasó nada, ni siquiera deben haber tenido lluvia. Lo mismo en Maipú o en Lobería. La tormenta le pasó tal vez a 70 kilómetros, pero ellos no tuvieron nada. Y de repente en Balcarce estaba cayendo piedra grande, o bueno, en Mar del Plata también porque se registró. Si eso también la incertidumbre en lo espacial. En dónde va a caer y en dónde no. Y después está, ¿viste? No sé si había, por ejemplo, por ese día una alerta amarilla por tormenta severa, están todos los que van a decir, pero no, al final, hablan el cohete, no pasó nada. Bueno, sí pasa, pero de forma muy puntual. Uno puede determinar un área, una cierta área donde las probabilidades, por donde las condiciones están para que se dé una tormenta severa, y después se da, pero de forma más puntual. No va todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, no va a estar todo con tormentas severas. Más que nada, por ahí era un poquito para mostrar eso, esta diapo. Y otra situación, que es la de la imagen de la derecha, justamente, fíjense todo el área que tenemos con lluvias, y si bien la imagen de radar, todo eso, lo que es, principalmente lo que es amarillo, pero también la parte verde que se ve en el radar, es toda lluvia, ¿sí? Y dentro de toda esa lluvia hubo acumulados de distinto rango. Y hubo uno muy alto que fue en Castelli de 330 milímetros acumulado en un día, perdón, si no me recuerdo. Mientras que en otros lugares se llegaron a 60, 70 milímetros. También la incertidumbre espacial o la dificultad de poder definir un área muy chiquita para poder determinar un pronóstico, ¿sí? Uno puede decir, bueno, las condiciones están en esta zona, y después puntualmente puede haber registros muy altos o tormentas muy severas, y en otros lados, y bueno, no, fue un día normal de 20 milímetros, por ejemplo, en el día, y no pasó nada. Sí, justamente lo que van a hablar ahora de las herramientas se usa para eso, ¿no? Como que uno las alertas las usa para prever qué es lo que puede ocurrir, y las áreas son áreas donde las condiciones están dadas para que ocurra cierto fenómeno, sea tormenta severa, sea granizo, sea lo que sea, y a medida que uno se va acercando al momento del evento, va teniendo más... un rango más de confianza, se diría, respecto a lo que puede ocurrir, y usando las herramientas de seguimiento uno puede ver quizás estas áreas más chicas, pero igualmente sigue habiendo incertidumbre. No es que uno va a decir, bueno, en toda, por ejemplo, si ven, acá se sacó la ACP, para ese área todo enorme,
Bueno, quiere decir que ese área tiene las condiciones dadas para que ocurra algo, pero no que va a ocurrir en todo el área. Es muy importante eso. No significa que haya una alerta amarilla o una alerta naranja para toda un área grande, no significa que en todo el área yo voy a tener el fenómeno, sino que están las condiciones dadas para que ocurra ese fenómeno. Bueno, hasta acá llegué. Ahí está. ¿Me confirman que se ve? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, ya como medio, ya hablamos un poco qué son las tormentas, qué se espera para los próximos años y un poco qué hacemos con alertas y con los avisos a corto plazo para avisarlos. Y ahora vamos a hacer un poco de medio el trabajo que se hace durante el evento de tormentas fuertes o severas, que es la vigilancia y el seguimiento. Como bien estábamos explicando recién el tema de la incertidumbre, uno cuanto más cerca o más lejos del día del evento está, puede ser o más o menos preciso, ¿sí? Si me piden un pronóstico de ahora, una semana, el área que te puedo dar en el cual puede pasar algo fuerte, difícilmente sea algo tan chiquito como decirte Mar del Plata, Ayacucho, como veíamos hablando recién. A mayor periodo de pronóstico, más grande es el área porque tenemos más incertidumbre de dónde van a darse los fenómenos, y a medida que nos acercamos al evento, achicamos el área de interés hasta que el día de la vigilancia vemos en radar dónde es que están las tormentas y dónde no. Entonces, vamos a arrancar con eso. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales de vigilancia? ¿Dónde verlas? Y cómo las interpretamos nosotros. Para seguir las tormentas, ya acá estamos en otro aspecto del pronóstico, que es cuando hacemos vigilancia, las estamos viendo, por lo que se llama vigilancia, ¿no? Con radares o con satélites podemos ver las tormentas y en base a eso ver cómo se vienen desplazando, cómo se están desarrollando, hacer un pronóstico en el momento para ver hacia dónde se van a desplazar, y eso es lo que puede llegar a disparar, en el caso de que sea necesario, uno de los avisos a corto plazo, que son pronósticos chiquititos, ¿sí? Para buscar esto, las imágenes son de dominio público, del servicio meteorológico. En la página principal, si van a scrollear un poco para abajo, tienen las ventanas acá de imágenes satélite, imágenes radar, donde pueden verlas. No están todas la capacidad disponible, pero todas las imágenes más comunes, las que más se usan, porque el satélite tiene muchos productos y hay muchos científicos haciendo cada vez investigaciones nuevas y haciendo combinaciones de cosas, y van sacando nuevos productos, pero ya son muy específicos y muy técnicos, y la verdad es que a los fines prácticos, si no vivís de eso o no estás específicamente concentrado en eso, no vale la pena. Si para hacer un seguimiento de las tormentas, lo que se ofrece acá a nivel básico, basta y sobra, ¿sí? Si no, pueden entrar a esta página que también tenemos acá el link del CIRA, que es un tipo que labura en NASA, que es donde están los radares, y hacen ahí unas combinaciones, y ahí sí tiene más productos, pero como les digo, hay 30 y pico de imágenes para ver acá, que son medio un quilombo, así que si pueden evitarlo y ver directamente las que tenemos nosotros en el servicio, es mucho más fácil, sencillo, y van a tener menos preguntas por el tema de los colores y cosas. Y después, bueno, la misma app que veníamos hablando recién, la de mi Argentina, si la quieren tener en el celular está bueno porque, nada, con 2 clics ya entras a las imágenes, son las mismas que muestra del servicio meteorológico, y también podés agregarte como una ventana rápida en el celu y tenerla. Yo tengo, por ejemplo, la imagen del radar de Ezeiza, que es donde estamos nosotros en zona sur, del conurbano, y con el radar de Ezeiza, si algo me aparece, lo tengo justo en el teléfono para verlo, y esto lo saco de la aplicación, bastante cómodo para eso. Y bueno, y acá lo de las imágenes de satélite que les contaba. Estos 2 productos son los más usados. Después de acá se derivan un millón de cuestiones, pero las 2 lógicas que tiene el satélite, una es o absorbe la radiación que rebota del sol en la superficie, ¿sí? O lee la temperatura que tiene la superficie, ¿sí? Son 2 cuestiones distintas que nos llevan a 2 imágenes diferentes. Uno, cuando, por ejemplo, en una cámara de fotos hace clic con el obturador, lo que está haciendo es cierra el obturador, la luz que entra por la cámara nos demuestra la foto, ¿sí? Eso es lo más parecido a una imagen que nosotros llamamos visible. ¿Por qué le decimos visible? Porque si no hay luz del sol, no se ve. ¿Cómo funciona esto? El satélite está orbitando en el espacio, la luz del sol rebota contra la superficie de la Tierra, rebota contra la superficie de las nubes, contra lo que haya, y ese reflejo llega al satélite y con eso toma la imagen, ¿sí? Si miran una foto, no es precisamente una foto, porque una foto pasa otras cuestiones, pero con ese rebote de la luz del sol puede hacer esta imagen, que nosotros si agarramos varias imágenes y las animamos, podemos ver cómo se va desplazando la tormenta. ¿Qué es la ventaja de este tipo de imágenes? Es la resolución. Tiene una calidad muy alta de imagen para lo que es un satélite que está orbitando a 30.000 kilómetros del espacio, de la atmósfera, perdón.
tiene una calidad de imagen muy buena, entonces nosotros con esto podemos ver, como ven acá en esta animación, las rugosidades de la nube. Si pueden ver como hay como onditas, como cuando uno tira una piedra en un lago o en un charquito de agua, que ve las ondas, bueno, son similares a lo que se ve acá, que esto que está viendo es la corriente ascendente de la nube cuando golpea con el tope de la troposfera, eso genera ondulaciones y se ven de esta manera, ¿sí? Esto lo podemos empezar a ver ahora desde que tenemos este tipo de imágenes que son súper definidas, ¿sí? El problema de esta imagen, ¿qué es lo que pasa? A la noche no hay radiación solar, entonces este efecto del rebote y reflejo no se puede hacer, entonces no se ven. Si vemos acá como para el final de la animación se empieza a poner medio oscuro y después llega la noche, esto no se puede usar. Por eso tenemos este tipo de imágenes que tienen otra utilidad, son un poco más borrosas, tienen menos definición, pero nos permite ver la temperatura de la nube o de la superficie que estamos viendo. Es como más parecido si te dijera una cámara térmica en este caso, porque lo que hace es lee la temperatura que hay en la superficie y en base a eso infiere, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nosotros no podemos ver la temperatura del aire con el satélite porque no emite temperatura, ¿sí? Es algo muy poco lo que se ve. Lo que hace es, la señal que emite la superficie va a ser tan fuerte que va a borrar esa información. Pero cuando hay una nube, ¿qué pasa? La nube por lo general tiene un desarrollo vertical interesante, entonces lo que sí vamos a ver en esa masa de agua que es la nube, vamos a ver la temperatura del tope, ¿sí? De la parte de arriba. Cuanto más alta la nube, nos va a dar una temperatura cada vez más fría. Entonces nosotros con la temperatura que nos diga la nube podemos inferir a qué altura está en la atmósfera, ¿sí? Si la temperatura es muy cálida, puede ser una nube muy chiquita, muy baja, capaz una lluvia que sea débil o una lluvia cálida, algo bien de superficie, o como vemos acá en las imágenes, temperaturas negras, y uno cuando entra en la imagen puede ver acá la escala de temperatura, entonces son casi menos 90 grados, por ejemplo, una cosa así, cuando está en negro o blanquito. Eso es casi el máximo de la columna de la atmósfera, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que de toda esta nubosidad, las partes verdes, amarillas y naranjas tienen desarrollo vertical, pero no tanto como en la zona principal, que es esta parte negra blanquita, que es lo más similar a lo que ve esta parte de la nube, ¿sí? Donde está la parte de la corriente ascendente, donde está la mayor intensidad de los fenómenos, donde está el frente de la tormenta, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como para tener. Una no excluye a la otra. Ambas imágenes son útiles, se sirven para cosas diferentes. La ventaja de una se da durante el día, la ventaja de la otra se da durante la noche, por cómo son los temas de cómo se usa la información, pero ninguna información excluye la otra, ambas se pueden estar. Y estas las pueden ver en el servicio meteorológico en la página que les mostramos, que son las típicas que se usan, ¿sí? Bueno, si tienen alguna consulta de satélite, lo podemos hablar después, o hacemos, y pasamos al otro instrumento de sensoramiento remoto, que es el más importante, para mí es el que más se usa, es las imágenes de radar. ¿Por qué? Porque nos permite ver otra información de la nube, ¿sí? Acá estábamos viendo, por ejemplo, los reflejos del tope de la nubosidad. Podemos ver cómo se mueve, podemos ver todo, pero no podemos ver qué hay adentro. Y ahí es donde está el problema, porque yo puedo ver una nube muy desarrollada, una nube muy alta, pero no puedo ver cómo está conformada la estructura interna de la nube. Entonces yo no te puedo definir del todo bien si acá hay granizo o no hay granizo, si hay una tormenta muy fuerte o no. Puedo más o menos inferirlo, tengo algunas ideas, pero la información que me da esto en comparación al radar es diferente, ¿sí? Yo nunca veo un fenómeno, siempre tengo que inferir en función de lo que me está mostrando la imagen. ¿El radar cómo funciona? A diferencia del satélite. El satélite escucha la radiación del tope de la nube. El satélite lo que hace es el radar, perdón, es como un escáner. Emite pulsos de energía. ¿Y qué hace? Esa energía que emite la antena de radar, como vemos acá, rebota con la nubosidad y la frecuencia a la cual se emite esa energía reacciona con el agua. Entonces, cuando se encuentra gotas de agua en la nube, la gota de nube va a absorber esa radiación y va a darle un rebote al radar. La intensidad o la intensidad de ese rebote de energía que vuelve desde la gota hasta el radar es lo que nos va a decir a nosotros qué tamaño tiene esa gota, ¿sí? Entonces con eso yo puedo tener una distribución interna de la nube y puedo saber qué tan grande o qué tan chiquitas son las gotas de agua que tienen adentro. O si en caso puede llegar a ser una gota muy grande, puede llegar a ser granizo. Puedo determinar el tamaño, puedo determinar qué tan esférica es la gota de agua con esto. Entonces yo de esa manera puedo tener una idea interna de lo que hay adentro de la tormenta. A diferencia de lo que tenían con el satélite, que solo podía ver arriba, ¿sí? Entonces, bueno, un radar es una antena que emite pulsos de energía, y acá, como vemos en esta animación, hace como un barrido en 360 grados. Una vez que termina un disco de 360 grados, sube una elevación y hace otro disco, y así, hasta tener todo un domo
de radiación escaneada. Lo que tiene esto es que, a diferencia del satélite, que uno puede ver, por ejemplo, acá, 3, 4 provincias todas juntas al mismo tiempo, el radar lo que tiene es un rango de 240 kilómetros de distancia, ¿sí? Es mucho más chico. Para que se den una idea, con esta imagen podemos ver todo el país. En cambio, en Buenos Aires tenemos 4 radares para escanear toda la provincia completa, ¿sí? A eso como para tener una diferencia. O sea, se requieren más radares para hacer un escaneo completo, pero bueno, la información que nos da es muy interesante y muy rápida, y podemos igual que lo que hay dentro de la tormenta, así que nada, son útiles. Acá volvemos a la misma animación de lo que teníamos de Mar del Plata, que estamos explicando en la parte de incertidumbre. Es el radar de Mar del Plata. Acá tenemos unas torres de cómo se ve el radar encima, ¿sí? Como bien dije, en la provincia de Buenos Aires tenemos 4 radares que nos sirven para escanear, que es el de Mar del Plata, el de Bahía Blanca, el de Ezeiza y el de Pergamino. Después hay uno en La Pampa, en Anguil, de frontera con Buenos Aires, que nos permite ver todo el oeste de Buenos Aires. Y si todo se mantiene como bien está ahora, deberíamos tener el radar en Bolívar para mitad de año, para fin de año, para tener ya toda la provincia escaneada y tener imágenes completas de todo el promedio. El día de hoy tenemos justo un bache en la parte de Bolívar donde todos los radares se juntan, pero no llegan a ver el centro de la provincia, y a veces se nos queda el hueco en La Barría, Bolívar, toda la zona bien del centro de la provincia, se queda sin radar porque no alcanza el rango de la imagen, ¿sí? Por cómo llega hasta acá. Y bueno, en función de esto que les venía diciendo, el radar lo que hace es emitir pulsos de energía. Y esa energía rebota con las gotas de agua que hay dentro de la nube y nos devuelve una señal. En función de qué tan fuerte es esa señal que vuelve, nosotros podemos estimar el tamaño de esa gota. Y eso, la imagen de radar se ve acá con los colores que tenemos a la derecha en esta barra, ¿sí? Esto requiere también saber interpretar, hay muchos truquitos, hay muchas cuestiones intrínsecas del radar que no es tan directo, pero para tener una línea general, los colores verdes, amarillos, hablan de gotas de agua relativamente chicas, y por lo general son lluvias o lloviznas, ¿sí? Ya cuando nos vamos a los colores rojos y violetas, ahí ya estamos hablando de lluvias un poco más intensas, y después ya los blancos y los celestes, estamos hablando de gotas muy grandes y probablemente estén formadas por hielo y tengan granizo, ¿sí? Ahora, como decía Ignacio en su momento, vemos el aviso a corto plazo, vemos la tormenta y vemos los colores, ¿eso quiere decir que abajo está puntualmente cayendo ese fenómeno? No. Puede ser que la gota esté, puede ser que la nube tenga esos colores tan intensos como estamos viendo acá, pero no necesariamente significa que esté precipitando eso. Capaz es una parte de lo que está lloviendo y no lo más intenso, ¿sí? Porque ¿por qué precipitan el hielo? ¿Por qué precipita el agua? Es porque el peso que tienen las gotas de agua y las gotas de hielo es mayor a los vientos ascendentes de la tormenta. Porque la tormenta avanza hacia una dirección, pero en el centro tenés viento ascendente que te mantiene todos los hidrometeoros, todas las gotas flotando en el aire. El momento en el cual esta masa de agua es muy pesada para que el viento lo sostenga, ahí empieza a precipitar o desborda, ¿sí? Entonces, esto para sumar a la incertidumbre. Uno hace el aviso a corto plazo, uno emite los pronósticos, pero porque ve la tormenta en el radar y dice, bueno, los ingredientes están, claramente veo la tormenta, veo que está acá, veo que tiene los colores que tiene que tener, ahora te hago un pronóstico, pero puede ser que en este transcurso de la tormenta que haya pasado, capaz por Balcarce no precipitó nada, y cuando llegó a Mar del Plata sí tiró granizo, y después en el agua volvió a tirar o no tiró. Eso nunca lo vamos a saber, porque la única manera de corroborar eso es una persona en el terreno que esté mirando la tormenta y les diga si cayó o no cayó. Sí, como eso es el último dilema de la meteorología. Uno puede verlo por satélite, puede verlo por radar, pero para ver si cayó o no cayó el fenómeno tiene que estar en el terreno para verlo, ¿sí? O tener una cámara de mínima. Claro, eso como para seguir. Otra manera de ver si cayó o no cayó es con las estaciones automáticas de meteorología, que son estaciones que no tienen personal a cargo, ¿sí? Que no hacen mediciones horarias, sino que automáticamente nos transmiten a nosotros la información de lluvia caída o viento, temperatura. Son esa información menos específica que las estaciones oficiales del SMN o las del aeropuerto, pero para hacer un seguimiento de lluvias y tormentas en todo el territorio, una buena red de estaciones automáticas nos puede dar mucha información. En este caso, esta es una página que siempre les pasamos, cuando siempre damos los cursos, se llama Wunderground, es una página abierta. Uno mismo como usuario puede, si yo tengo una estación automática en el fondo de mi casa y la quiero subir a esta página, lo puedo hacer. Te permite meter tu estación en la red de ellos, como para generar que este mapa sea cada vez más grande, y es una idea comunitaria de que, bueno, si tienes un dato, ponelo acá, para que todos lo podamos usar. Y bueno,
uno cuando ve acá en la provincia de Buenos Aires hay un montón de estaciones meteorológicas. El problema de estas estaciones es que, bueno, como yo te digo, como yo puedo hacerlo desde mi casa y poner la estación, no hay nada que me garantice que el dato que aparezca en esta página sea 100% confiable. Entonces, es una idea para agarrar, no para tomarla y defender la muerte, porque puede ser que la estación meteorológica que estemos mirando esté mal puesta, que esté vieja o que los datos no estén calibrados del todo bien. Y muchas veces pasa que uno entra a la página y ve que de repente no hay lluvia, pero hay una estación que registra 200 milímetros de agua. Es decir, ¿de dónde? Si no está lloviendo. Qué sé yo. Eso como para tener en cuenta, ¿sí? Cuando son cosas así abiertas y están buenos, comentarios sí está bueno porque hay un montón de datos, pero no hay nadie que los cheque. Pero esta página pueden entrar y fijarse, no sé, ustedes, depende del municipio en el que sean, pueden ver, al menos deben haber siempre una o dos estaciones por municipio, hay siempre. Hay algunos que no, pero hay muchas que sí, y ahí pueden fijarse qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y acá volvemos de nuevo a lo que explicó Feli en su momento con el tema de la intensidad de la precipitación, la tasa y la lluvia acumulada. Esto para tener en cuenta, acá hay un dato de lo que veníamos hablando, ¿sí? Si se fijan, esto es temperatura y viento, ¿sí? Esta barrita de viento. Coronel Suárez marca 23, 25 grados, mientras que en Coronel Pringles menos 36. Entonces, bueno, en este caso es muy burdo, claramente esta estación automática está funcionando mal, al menos el termómetro. Otra cosa que puede pasar es que el termómetro funcione mal, pero que el pluviómetro esté bien. Entonces, capaz el dato de lluvia sí es bueno y el de temperatura no. Entonces, también esa es otra cuestión para tener en cuenta cuando se miran estos datos. Lo mejor que hacemos nosotros es, usamos la página, vemos los datos, pero tratamos de que siempre, si vamos a pasar un dato de esta página, que al menos haya 2 o 3 que sean similares cerca, ¿sí? Si veo un solo dato que es demasiado alto o demasiado raro, por lo general lo agarramos con pinzas y vemos, bueno, puede que no sea cierto, así que fíjate. Entonces, si van a entrar a esta página que es muy buena y es muy útil y nosotros usamos, siempre fíjense al menos de chequear un dato con otro que esté muy cerca, como para ver más o menos si está en rango y no es una cosa medio rara. Si ven algo muy extraordinario, por lo general, es que hay algo raro. ¿Sí? Bueno, esto lo de nuevo, la tasa de precipitación y acumulado, creo que Feli ya lo había explicado al principio, pero como para tener en cuenta, esto así se ve en la página de Wundermap. ¿Sí? Así cuando uno hace clic en una de las estaciones, ¿sí? Puede ver los datos, y así como tiene la temperatura, la presión y todo, tiene también la precipitación. Y pueden verlo así, en celeste la acumulada y en verde la tasa de precipitación. Por ejemplo, en este caso lo que podemos ver, si tuviera que asumir que estuvo pasando acá, esto acá tenemos una línea de tiempo, cada cuadradito es una hora, y bueno, en altura tenemos cuánta agua cayó. Podemos ver que para esta hora más o menos hubo una tormenta muy fuerte que pasó por encima de la estación, por lo cual fue un chaparrón muy intenso porque tiene una tasa de precipitación muy alta, ¿sí? Y ven acá cómo acumuló lluvia muy rápido, ¿sí? Llegó hasta casi 40 milímetros en menos de una hora. Esto fue una tormenta severa. Y después la tasa de lluvia fue muy baja, ¿sí? O sea que hubo lluvia, pero muy débil, por lo cual el acumulado se mantuvo chiquito. ¿Sí? Entonces, uno nos habla de la velocidad a la que cae el agua y el otro nos habla de la cantidad que cae en el acumulado de todo el día. ¿Sí? El azul se acumula todo el día, para ver cuánto cayó, y el verde es la velocidad a la que está cayendo el agua. Más o menos como para tener eso en mente. Pero bueno. Después, otra herramienta muy útil para seguir las tormentas, aparte del satélite, aparte del radar y aparte de las estaciones, es qué está pasando con el tema de la electricidad dentro de la tormenta. Si es tormenta, tiene electricidad, como bien explicó Igna. Y esta página Weatherback es también libre, pueden bajarla al celular si quieren, o la pueden ver desde la página web. Y lo mismo, ustedes pueden moverse en un mapa tipo Google Maps, y ahí pueden ver dentro de la tormenta cuánta cantidad de rayos hay, ¿sí? Como ven acá en San Luis y Córdoba. Línea directa, cuanto más rayos tiene la tormenta, más intensa es. Eso es como algo para tener en cuenta. Lo bueno de esto es que la actualización es casi inmediata, entonces podemos seguir la bola de rayos y ver si hay más o menos, cómo va creciendo, cómo va decreciendo y hacia dónde se mueve. Es una buena manera de hacer un traqueo de las tormentas en zonas donde podemos verla, por ejemplo, en el centro de la provincia, donde, como expliqué con el radar, que en Bolívar no hay, por ejemplo, o en la zona de Olavarría, que está como medio en un vacío. Bueno, no puedo verla por radar, pero puedo verla por satélite y puedo verla por rayos. Con eso puedo hacer una inferencia de, bueno, está acá la tormenta, se desplaza hacia acá y es tan grande, tan chica, ¿sí? Como para tener en cuenta. Pueden bajarse la aplicación, como les digo, acá tienen el link. Y es igual que
la de mi Argentina, perdón, la de Meteorología Argentina o la del SMN. Funciona mucho con tu ubicación de GPS. Si uno tiene la ubicación prendida, le puede pedir a la aplicación que te tire una alarma si ve un rayo cerca. A veces funciona medio mal, o sea, tampoco lo tengan eh, como única verdad, pero está bueno si de repente ustedes están afuera o están haciendo otra cuestión, no están atentos a la meteorología porque no vieron ningún mensaje o porque no están viendo las imágenes, que nos pasa a todos todo el tiempo, pero de repente te vibra el teléfono y te fijas y tenés capaz una tormenta muy cerca y dices, ah, bueno, puedo hacer un estudio acá a ver si me viene o no me viene. Es muy simple, uno va a la aplicación de mapas y pone la alarma, se pone su ubicación, una vez que le dan el permiso a la aplicación para que lea su ubicación, ya les va a decir si tienen una tormenta cerca o no. Está bueno para tenerlo ahí en pasivo. Y bueno, creo que hasta ahí tenemos todo un resumen de lo que son las herramientas. Esto es para ver tormentas en el momento en el cual estamos en el día del evento, eso como para que quede claro, ¿sí? No es ¿se hacen pronósticos en función de esto? Sí, pero no es el pronóstico que hacemos nosotros con los modelos numéricos, ¿sí? Yo con el modelo puedo hacerte un pronóstico de acá a una semana, o más o menos, y con más o menos detalle, te puedo explicar qué es lo que espero en términos de la meteorología, pero el día de la tormenta, cuando hubo una alerta para, digamos, el día miércoles, y estamos en el día miércoles haciendo el seguimiento, para ver las tormentas y hacia dónde van, necesitamos este tipo de herramientas que son las que ven en terreno, no hacen un modelado, no simulan qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Lo que estoy viendo es qué está pasando en el momento ahora, y yo en función de eso puedo hacer mi pronóstico, ¿sí? Lo hago con datos reales. Por eso está bueno, pero esos pronósticos que se hacen con estos productos son cortos. Por eso ahí se hacen los avisos a corto plazo, que son a 3 horas, o bueno, los seguimientos que nosotros mandamos al grupo de alerta cuando vemos una tormenta, ¿sí? ¿De esto quedó alguna duda? ¿De alguno de los de herramientas? ¿De alguna página en particular? ¿Algo que quieran preguntar ahora? Si no, ya hacemos el último tema y pasamos a las preguntas generales y listo. Ver silencio. Pablo, Sí. las páginas, la página de las estaciones automáticas y la aplicación para hacer el seguimiento de la actividad eléctrica, ¿cómo se llaman? Ahora esto lo van a tener ustedes, así que lo van a poder chequear. Está en la PPT, está todo. Y no sé si Ignacio estuvo hablando en el chat recién, me pareció que estaba pasándoles cosas. Sí, lo que pasa es que yo no lo veo y Te, nada. te lo Sí, sí. deletreamos, Julio, si querés. ¿Eh? ¿Te lo deletreamos? Haceme el favorcito, gracias. Dale. Dale. Es www.weather, weather de tiempo, ug.com. Weatherbug. Weatherbug. Exacto. UG.com. BUG, exacto, sí. Exacto. ¿Esa es la página para hacer el seguimiento de la actividad eléctrica? De la actividad eléctrica. Ahí tenés que ir a la solapa de Maps. Tiene varias solapas arriba, tiene forecast, maps, alertas, live, new y video, bueno, etc. Tenés que ir a la solapa de Maps y dentro de la solapa de Maps tenés que seleccionar la capa de Lighting. Bien. ¿Sí? Bárbaro, genial. ¿Y la página de las estaciones automáticas? Esa. Un segundito. Sí, sí. Ningún problema. Es Underground. Es WUNDERGROUND.com. Bien. Barra Undermap. Es WUNDERMAP. Undermap. Underground barra Undermap. Exactamente. Underground.com/undermap. Muy bien, muchas gracias. De nada. Estar silenciado. Bien. ¿Alguna otra? O pasamos ya a la parte de fake news y terminamos acá y hacemos consultas generales. Bien. Bueno, algo que nos sucede mucho a todos es el tema de las noticias falsas cuando se espera o cuando hay alguna tormenta severa en algún lugar y por pánico se transmite o se traduce a otras zonas y no
no son ciertas, ¿sí? Hay gente que está, no sé qué es lo que los motiva a hacerlo, pero sí, por la interacción o por qué, pero genera noticias falsas con fotos que ya existen, o fotos de otros eventos, o fotos de eventos pasados, lo cual esto a nosotros como en la parte práctica nos genera mucho ruido porque uno puede estar buscando reportes de alguna tormenta que está viendo en alguna zona y de repente le caen imágenes de estas y primero te pegas un lindo susto porque no sabes si es cierto o no, como por ejemplo el tema de los tornados. Siempre por lo general nos suele pasar a nosotros cuando son tormentas muy advertidas. Como, bueno, ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema del frío en el fin de semana, ¿sí? ¿Cuántas noticias vieron que ya están diciendo nieve en Capital Federal, lluvia, nieve, 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 nieve de todos lados? Y bueno, la verdad que no es tan así. El amarillismo te lleva a eso, uno quiere interacción, entonces te ponen la noticia ahí medio inflada como para que uno caiga y somos bastante fáciles todos, así que eso no nos vamos a andar midiendo con eso. Pero bueno, una forma de tener para estar seguros de lo que estamos viendo es consultarle primero al grupo de la guardia ante cualquier duda. Si uno ve una tormenta o ve una foto de un tornado, dice, bueno, pasó un tornado por Coronel Suárez y estamos viendo esto, ¿qué pasó? Antes de retransmitirlo a nadie, por las dudas, se puede hacer un chequeo básico ustedes para ver si es falso o no, y ante la duda, consultar al grupo de la guardia y ahí nosotros les decimos que estamos viendo. Eh, Porque ya nos ha pasado varias veces de que sí, reportan algo y no hay ninguna tormenta en la zona y es mentira, solamente que se cruzaron con la noticia o se las transmitieron por WhatsApp y nada, uno cae porque está buscándola. Algo que se puede hacer muy fácil es, si hay una foto en esa noticia o si hay una foto en esa publicación de WhatsApp que le comparten, pueden agarrarla y tirarla en Google, en el buscador de Google, así de una, y eso los va a buscar noticias que tengan esa imagen. Entonces, muchas veces pasa que hay tornados como en esta zona. Si yo agarro esto, recorto la imagen y la pego en Google, me va a decir de qué tornado es o de qué noticia es. Muchas veces nos pasa eso, que son tornados de Estados Unidos o de otras zonas, o noticias muy viejas de granizo, que siempre pasa, que pasó un granizo de Córdoba, o cosas así, donde suele caer más seguido, y las hacen pasar como noticias nuestras, ¿sí? Entonces, eso una forma que se puede hacer. Eh, Verificar la fuente, eso clave, de dónde está, y bueno, lo de la imagen con Google Fotos para mí es la mejor manera que tenemos, y de nuevo, ante cualquier duda, el grupo de alertas, che, me llegó esta imagen de tornado, ¿qué está pasando? ¿Qué se espera? ¿O es cierto o no es cierto? ¿Sí? Y eso para tenerlo en cuenta. Acá tenemos un pequeño resumen de cómo se hace eso, ¿sí? Uno cuando pone la imagen en Google, puede buscar acá por imágenes, tira la imagen al buscador y te la busca automáticamente y te devuelve las coincidencias con otras noticias viejas. Así que de esta manera podemos bastante fácil desmentir si hay o no una noticia falsa en cosas. Pero tampoco se preocupen, nos pasa a nosotros todo el tiempo, en el grupo de trabajo siempre la gente comparte cosas y a veces se enrosca, no, miren lo que cayó en tal zona y después buscas, che, falso, te lo comiste. Pero bueno, hay que estar más atentos. Y de nuevo, suele suceder mucho cuando es un evento muy pronunciado. Si hay una tormenta que se viene de acá al fin de semana y tenemos 4 días en el medio, es muy probable que en el medio alguien saque algo del estilo. Así que estén atentos a eso. Si es algo más espontáneo, por lo general suele pasar. Pero si es algo que se está pronunciando, como el tema del frío y la nieve ahora en Buenos Aires, sale mucho. Así que estén atentos a eso y traten de preguntar o buscar. ¿Sí? Y con eso terminamos. A Por ver ahí si- para agregar, Pablito, volvé 3 diapos atrás. La anterior, ¿Está? una más. ¿Es esta? Eh, ¿Esta o esta? no, esa es la que tiene mensaje. Ahí. Eh, Cuando te reciba mensaje escrito, que donde diga difundir por favor, ese tipo de cosas ya de por sí, cuando diga difundir por favor, Sí. lo primero que tienen que hacer es no difundirlo. Seguramente ustedes ya lo sepan, pero es muy probable que sea falsa y que tenga impactos negativos en los servicios de respuesta, o sea, le van a estar llamando después por teléfono a ustedes. O sea, la idea de esos mensajes es transmitir noticias falsas, ¿sí? Y hacerse spam. Entonces, lo primero que tiene que hacer es no difundirla y última, mandarla al grupo de alertas, ahí nos comunica a nosotros la analizamos y le decimos, che, tiene algo de verdad o es completamente falsa o lo que sea, pero no va a llegar ningún mensaje serio donde diga difundir, por favor, ¿sí? Eso descártenlo completamente cuando vean algo así. En todo Sí, caso, nos manda a nosotros y nosotros le decimos, che, mirá, algo de esto tiene que ver y le explicamos cómo viene la mano, pero intenten no esparramar esos tipos de mensajes.
Sí, muchas veces también han llegado audios que dice, bueno, mi nombre es Mariana González del Ministerio de Tormentas de Buenos Aires, que, bueno, y ese ministerio, ¿quién lo inventó? ¿Viste? No existe. O sea, también tengan, sí, a veces cuando la información a veces es muy fuerte de golpe, capaz te pasa por alto eso y decís, che, pero ese ministerio es mentira, y ahí te das la cuenta, ¿sí? Como que le quieren dar seriedad a la cuestión y ponen un nombre, un cargo, yo soy secretario de pipipá, y nada, atentos y de nuevo, ante la duda, tírenlo al grupo de alertas y nosotros nos encargamos. Y el amarillismo también, ¿no? Porque a veces son noticias que tienen mucho fatalismo. Entonces, duden cuando son básicamente que te pronostican el fin del mundo. Piensen que puede ser que no sea así. Bueno, si quieren abrir el micrófono o por mensaje, tienen consulta,